Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy tenemos una misión bastante especial, que es básicamente descifrar el sistema nervioso oculto de los edificios en los que vivimos y trabajamos todos los días. Hola, sí, es un tema fascinante. Y fíjate que solemos darlo por sentado. Totalmente. Y para esto tenemos sobre la mesa las notas técnicas que nos han enviado para la sesión de hoy. Es el tema 9, que se titula, a ver si lo digo bien, Técnicas de montaje, diagnóstico y localización de averías en instalaciones de seguridad. O sea, hablamos de esquemas, normativas y manuales puros y duros. Manuales muy densos, ¿sí? Claro, es que normalmente cuando vemos esa cajita blanca en la pared del pasillo o el típico panel numérico junto a la puerta de la oficina, pensamos que la seguridad es una especie de, no sé, de magia binaria. Pones el aparato, enciendes la luz roja y de repente el espacio está blindado. Ya, pero nada más lejos de la realidad. Exacto. Los documentos que vamos a explorar hoy nos demuestran que instalar seguridad no tiene nada que ver con hacer 4 agujeros en la pared. Requiere dominar la física, la química y, sorprendentemente, una buena dosis de psicología del sabotaje. Y esa es precisamente la razón por la que analizar este manual técnico aporta tantísimo valor para la persona que ha solicitado esta inmersión. El texto desmitifica toda esa magia que comentas. Nos enseña que cada centímetro de cable, cada resistencia eléctrica y, bueno, la ubicación milimétrica de un sensor, todo responde a decisiones de diseño críticas. O sea que no ponen las cosas ahí porque queden bonitas. ¿Qué va, qué va? Estas minucias que en un primer vistazo a los esquemas pueden parecer, pues eso, simples diagramas superáridos, son literalmente la barrera que separa un conato de incendio de una tragedia total, o un intento de robo de una intrusión exitosa. Vale, pues vamos a desgranar esto. Antes de llegar a las sirenas o a los paneles parpadeando, tenemos que entender cómo los edificios logran percibir una amenaza, ya sea alguien caminando por un salón a oscuras o una fuga invisible en una cocina. Eso es, el edificio tiene que tener sentidos. Y empecemos por los ojos del sistema antirrobo, que serían los sensores volumétricos. El texto detalla 2 tecnologías que dominan el mercado. Por un lado, los infrarrojos pasivos, conocidos como PIR, y por otro, los de microondas. Y leyendo la física que describen los apuntes, se me ocurría una analogía. A ver, cuéntame. Pues que el sensor PIR es como un reptil que busca calor, escaneando la habitación en busca de, pues eso, la firma térmica de un cuerpo vivo. Mientras que el de microondas actuaría más bien como un murciélago usando un radar. Oye, pues la analogía es fantástica. De verdad, encaja perfectamente con la mecánica descrita. En el caso del murciélago, es decir, el detector de microondas, el texto detalla que utiliza el efecto Doppler. El del sonido de los coches, ¿no? Exactamente. Para que quien nos escucha lo pueda visualizar, es la misma física que hace que la sirena de una ambulancia cambie de tono cuando pasa a tu lado y luego se aleja. Ajá. El sensor emite ondas electromagnéticas continuamente. Si esas ondas rebotan en una pared que está estática, vuelven al sensor con la misma frecuencia. Vale, ¿hasta ahí todo normal? Pero si rebotan en un intruso que está en movimiento, esa frecuencia cambia al rebotar y entonces el sistema hace saltar la alarma al instante. Pero espera. A ver, porque si el sensor de microondas está rebotando señales electromagnéticas por toda la habitación para medir ese efecto Doppler, ¿qué pasa si la instalación, no sé, es en una nave industrial que está llena de estanterías de acero o en una sala con pilares de hormigón armado? ¿No se volvería loco el rebote de las ondas con tanto metal? Pues has dado en el clavo. Esa es de hecho una de las mayores vulnerabilidades que señala el manual. Y subraya por qué la propia arquitectura del edificio es la que dicta qué tecnología usar. Claro, tiene sentido. Las superficies metálicas y el hormigón armado deforman muchísimo el lóbulo de cobertura del radar. Actúan literalmente como espejos electromagnéticos. Madre mía. Hacen rebotar la señal de formas súper impredecibles. Y eso crea zonas ciegas donde un intruso podría moverse sin ser detectado o, por el contrario, generando un montón de falsos positivos. Y ojo, hay otro enemigo fascinante para estos sensores, la iluminación fluorescente. Espera. ¿Me estás diciendo que los tubos fluorescentes del techo de toda la vida interfieren con un radar de seguridad? Totalmente. El gas ionizado que hay dentro de un tubo fluorescente, al entenderse, genera unas interferencias electromagnéticas severas. ¡Qué fuerte! De hecho, la norma técnica que estamos repasando exige alejar los sensores de microondas un mínimo de 2 metros de estas luminarias. 2 metros, madre mía. Sí. Por eso el texto hace tantísimo hincapié en la brillantez de los sensores de doble tecnología. En entornos que son así más complejos, combinan el infrarrojo y el microondas en un solo aparato. O sea, que juntan al reptil
y al murciélago. Exacto. El sistema tiene una puerta lógica en su interior, que exige que tanto el cambio de temperatura que detecta el reptil como el rebote de ondas del murciélago se activen simultáneamente para disparar la sirena. Si solo salta uno, no hay alarma. Ya veo. Es como pedir 2 pruebas periciales distintas antes de pulsar el botón del pánico, para no liarla. Eso es. Ahora, volviendo un momento al reptil térmico, al sensor PIR, la lógica nos diría que hay que ponerlo en la pared donde cubra más espacio sin importar nada más. Pero claro, leyendo el manual, me imagino que si lo colocas justo encima de un radiador en pleno invierno, el sistema va a entrar en colapso absoluto. Sí, el documento es tajante con este tema. La regla general es instalarlos en esquinas, a una altura de entre 2,4 y 2,7 metros, para maximizar el ángulo de visión. Vale. Pero el entorno térmico es el verdadero jefe aquí. Si el sensor reacciona a cambios bruscos de temperatura, pues imagínate, una corriente de aire caliente de la rejilla de la calefacción, o incluso un cristal de una ventana que de repente recibe luz solar directa. Uf, claro, ¿el sol calienta el cristal de golpe? Exacto. Eso va a cegar al sensor por completo o a provocar una falsa alarma. Y hay otro factor. Para quien nos ha enviado estas fuentes, si resulta que en el espacio a proteger hay animales domésticos, un perro grande saltando al sofá dispararía cualquiera de las dos tecnologías, ¿no? Seguramente. Para esos escenarios, la documentación técnica recomienda abandonar por completo la volumetría interior y optar por la protección perimetral. Sensores en las puertas y ventanas. Específicamente, los contactos magnéticos. La mecánica es preciosa por su simplicidad. Es un interruptor tipo reed switch, que va encerrado en una capsulita de vidrio y reacciona a un campo magnético. Ajá. La parte inerte, que es simplemente el imán, va en la hoja móvil de la puerta, y la parte cableada se pone en el marco fijo. Y aquí el manual detalla un principio mecánico súper clave, y es que deben colocarse en el lado opuesto a las bisagras. Claro, por pura ley de la palanca. Eso es. Si el ladrón fuerza la puerta desde la cerradura, la separación ocurre inmediatamente en ese extremo y rompe el campo magnético mucho antes de que la puerta se abra del todo por el lado de las bisagras. Me encanta cómo la solución a un problema de, digamos, alta tecnología, a veces es la física más elemental que te enseñan en el instituto. Totalmente. Pero bueno, dejemos los ojos del edificio a un lado. Si el diseño antirrobo depende de por dónde camina un intruso, el olfato del edificio, que es la detección de gases, es pura química aplicada. O sea, la naturaleza del gas es la que dicta milimétricamente dónde instalas el aparato. Aquí la densidad es la variable que decide la vida o la muerte. Así de claro lo dejan los apuntes. El aire tiene una densidad de referencia. El gas natural y el gas ciudad son más ligeros que el aire, así que en caso de fuga su comportamiento natural es ascender hacia el techo. Como un globo de helio. Exacto. Por lo tanto, el manual estipula que los detectores para estos gases deben colocarse muy arriba, a unos 20 centímetros del techo. Ya. Pero sin embargo, si la instalación se hace en una vivienda o en un local de hostelería que utiliza bombonas de butano o de propano, ¿El escenario se invierte por completo? claro. Esos gases son pesados. Si hay una fuga, caen a plomo y se acumulan en el suelo. Van llenando la habitación de abajo hacia arriba como si fueran agua invisible en una piscina. Qué imagen tan agobiante, madre mía. ¿Lo es? Por eso, para el butano el detector debe instalarse entre 10 y 30 centímetros del suelo. Fíjate, poner una alarma de butano en el techo significaría que el habitáculo entero se saturaría de gas explosivo muchísimo antes de que el sensor llegara siquiera a oler una sola molécula. Volarías por los aires antes de que pite. Literalmente. Y hay otro detalle sobre la ubicación de estos sensores en las cocinas, que a mí me pareció que iba en contra del sentido común cuando lo leí. A ver, si los fogones son la fuente del gas, lo lógico sería atornillar el detector justo encima de la campana extractora, ¿no? Para pillarlo rápido. Pero el texto lo prohíbe expresamente. Sí, y lo prohíbe por la contaminación del propio sensor. Piensa en una cocina. Los vapores, las grasas en suspensión, la humedad normal de cocinar, todo eso acabaría obstruyendo la rejilla del detector en cuestión de meses, inutilizando la célula sensible. Claro, se queda pegajoso. Eso es. La norma indica que debe instalarse a una distancia prudencial, nunca superior a 1,5 metros del electrodoméstico, y siempre evitando zonas con corrientes de aire fuertes que pudieran disipar la fuga antes de que llegue al sensor. Y aquí es donde entra la gestión del monóxido de carbono, el famoso CO. Esto me pareció brillante en las notas técnicas, porque no es un gas explosivo, es un veneno silencioso. Exacto, no huele a nada.
Y el sistema de seguridad no actúa como un simple interruptor que pita cuando hay peligro y ya está. Funciona de una manera mucho más activa. La central hace un chequeo de cada detector de monóxido cada 2 minutos y medio, como si le tomara el pulso al aire de la habitación. Analiza la concentración y si detecta que pasa de un umbral súper específico de 50 partes por millón, no hace sonar la sirena de inmediato. El manual indica que primero activa un relé para encender los extractores del edificio. Es que el edificio, de forma completamente autónoma, intenta ventilar y exhalar el veneno. Es como si respirara. Sí. Solo si esa extracción forzada es insuficiente porque la fuga es masiva y la concentración alcanza niveles críticos para la respiración humana, entonces el sistema escala al nivel 2 y activa la alarma de evacuación. Es una gestión de crisis escalonada. Vale, de acuerdo. Digamos que hemos establecido un sistema perfecto. El sensor detecta el intruso o al gas a la perfección. Pero hemos llegado al punto que más me gusta de todo este análisis, que es la paranoia de las comunicaciones. Uy, aquí viene lo bueno. Claro, de nada sirve tener el mejor sensor del mundo si alguien con unos simples alicates corta el cable antes de que la señal llegue a la centralita. El texto aborda los sistemas inalámbricos que usan ondas de radio cifradas, sí, pero dedica el grueso del estudio a la arquitectura física del cable de cobre de toda la vida. Y el motivo de esa dedicación tan profunda es que un cable de cobre parece, a simple vista, muy vulnerable. El documento describe las líneas de disparo convencionales. Tenemos los circuitos normalmente abiertos, o NA, y los normalmente cerrados, NC. Ajá. En un circuito cerrado, la corriente fluye continuamente. Y si un sensor detecta algo, abre un contacto interrumpiendo ese flujo eléctrico y eso es lo que dispara la alarma. Pero aquí es donde entra la mente del saboteador. O sea, si yo sé que el sistema salta al interrumpirse el flujo eléctrico, vengo yo, pelo los 2 cables antes del sensor, los empalmo haciendo un puente para que la corriente siga circulando libremente, arranco el sensor de la pared y entro por la ventana tan tranquila. Claro. La central sigue recibiendo corriente y piensa que todo está perfectamente normal en esa habitación. ¿Cómo evita el manual este agujero de seguridad tan, no sé, tan obvio? Pues lo evitan mediante una genialidad matemática que llaman línea balanceada. En las instalaciones de alta seguridad, la central no es tan tonta como para conformarse con saber simplemente si hay o no hay corriente. ¿Busca algo más? Exacto. El texto introduce el concepto de la resistencia de final de línea. Se trata de un pequeño componente electrónico que suele tener un valor muy concreto de 2,7 kiloohmios y se instala físicamente dentro del último detector del circuito. Que funciona como un latido cardíaco, con un ritmo muy específico. O sea, la central está sintiendo exactamente esos 2,7 kiloohmios las 24 horas del día. Esa es la clave operativa. Si el saboteador hace ese puente cruzando los cables que decías tú para bypassear el sensor, la resistencia del circuito cae bruscamente a cero, generando un cortocircuito. Y la central dice, oye, me han quitado mi resistencia. Exacto. Detecta que el pulso matemático ha desaparecido y dispara la alarma por sabotaje al instante. ¿Y qué ocurre si el intruso decide simplemente cortar el cable con unos alicates? Pues que la resistencia del circuito salta al infinito. Lógico. De nuevo, la variación de ese latido dispara el sistema. Las líneas balanceadas transforman lo que sería un simple cable de cobre en una red neuronal que siente su propia integridad física. Es maravilloso. Es como, como intentar acercarte a alguien tapándole los ojos, pero resulta que esa persona te está tomando el pulso en la muñeca. En el instante en que tu ritmo cardíaco se acelera o se detiene, sabe que la estás atacando. Qué buena comparación, sí. Y esta filosofía antisabotaje va un paso más allá, con algo que el manual llama el circuito Tamper, que me pareció otra capa de pura desconfianza hacia el entorno. Buf. El circuito Tamper. Actúa como el mecanismo de hombre muerto de las locomotoras de los trenes. El texto explica que cada elemento físico del sistema, o sea, cada teclado, cada caja de la centralita, e incluso las sirenas instaladas en la fachada exterior, contiene un microinterruptor presionado contra la pared o contra su propia tapa de plástico. Ajá. Este circuito es completamente independiente de la línea de detección y, lo más importante de todo, está activo 24 horas al día, 7 días a la semana. O sea que no importa que sea martes a las 10 de la mañana, la alarma de la oficina esté desactivada y los empleados estén trabajando tranquilamente. Si alguien intenta aflojar un tornillo
de la sirena exterior para rellenarla de espuma de poliuretano y silenciarla, el microinterruptor del tamper se libera. ¿Y detona la alarma general? Instantáneamente. Da igual, Laura. Es un ecosistema que se autoprotege constantemente, independientemente de si su función principal de vigilancia está armada o no. Entonces tenemos un sistema maravillosamente paranoico. A la mínima anomalía en el cable o en las cajas de plástico, grita. Pero claro, esta hipersensibilidad me lleva a un problema gravísimo que el manual aborda en la sección de protección contra incendios. ¿Qué pasa cuando el sistema es tan paranoico que se equivoca y, al defenderse, destruye lo que intenta proteger? Ah, ¿te refieres a las lógicas de disparo en los sistemas de extinción automática? Exactamente. El texto hace una distinción muy clara entre detección simple y detección cruzada. Imagina una sala de servidores corporativos de máxima seguridad o un archivo histórico lleno de documentos antiguos que está protegido con gases de extinción especiales. Vale. El sensor huele un poco de humo, descarga todo el sistema de golpe. Lo cual, desde una perspectiva puramente económica y de gestión de riesgos, es un peligro inaceptable. Una mota de polvo, un insecto que se cuela en la cámara del sensor óptico o un simple fallo eléctrico puntual podría disparar todo el sistema. Claro, y te arruina los servidores. Si descargas agentes extintores en un centro de datos enorme por un falso positivo, el daño económico causado por tu propio sistema de seguridad podría superar ampliamente los costes de un pequeño fuego que estuviera contenido. Por eso el texto introduce la detección cruzada. Que es como el sistema este de 2 llaves en un submarino nuclear para lanzar un misil. Exige que 2 sensores ubicados en zonas físicas diferentes confirmen la presencia de humo simultáneamente. Solo cuando la central recibe esa doble confirmación, inicia la secuencia irreversible de disparo y extinción. Es fascinante cómo la propia red tiene frenos lógicos para no dejarse llevar por el pánico de un solo sensor. Es muy inteligente. Pero, y aquí viene la realidad, incluso el diseño lógico y físico más perfecto envejece. Los componentes electrónicos tienen una vida útil, los cables sufren el paso del tiempo, y llegamos a un punto de los apuntes técnicos donde se aborda qué hacer cuando el ecosistema se colapsa, el temido diagnóstico de averías. Sí, y te confieso que me sacó una sonrisa la franqueza del manual en este punto. Porque, a ver, llevamos páginas enteras analizando microondas, circuitos cruzados, densidades de gases, resistencias de kiloohmios. Y de pronto, al llegar a las averías, el texto dice básicamente que no existe ninguna fórmula mágica. Ninguna. Dice que el único método eficaz, según las propias normas técnicas, es aplicar el sentido común, observar, razonar y actuar. Es un baño de realidad tremendo para un técnico. Es que el diagnóstico técnico es un ejercicio de deducción pura y dura. El manual aclara algo fundamental, y es que casi no hay piezas móviles en estas instalaciones. No hay engranajes que se desgasten por fricción mecánica. Ya es todo estático. Las averías, por tanto, suelen ser o bien malas conexiones eléctricas que se sulfatan con los años, o derivaciones causadas por fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, un rayo cercano que induce un pico de tensión y fríe un componente de la placa. El texto detalla un proceso de deducción muy lógico para el clásico fallo de alimentación. Imagina la situación. Ha habido una tormenta y se va la luz en el edificio. El sistema de seguridad pasa a funcionar con su batería interna de respaldo. Lo normal, sí. Pero pasan las horas y de repente el panel de control se apaga por completo y deja de transmitir. El técnico llega al día siguiente y claro, ¿cómo sabes si la batería ha muerto por vieja o si es el circuito de recarga de la propia centralita, el que se ha fundido por el rayo y por eso ya no alimenta la batería? Pues la metodología que exigen los apuntes es aislar las variables poco a poco. El procedimiento indica retirar primero la batería descargada y conectar una nueva que sepamos seguro que está al 100% de capacidad. Vale. A continuación, con un multímetro, se verifica si la central electrónica envía tensión de recarga a los bornes de esta nueva batería. Si hay voltaje, el problema era simplemente que la batería antigua ya no retenía carga, y tocaba sustituirla. Fin del problema. ¿Y si no hay voltaje? Si no hay voltaje de recarga en los bornes, sabemos de forma totalmente concluyente que la placa base de la central está dañada y hay que cambiarla. Que el manual atribuye en gran medida al error humano durante el propio mantenimiento. Volvemos al circuito tamper que mencionamos antes. Resulta que es súper común que el técnico revise un detector de movimiento, cierre la tapa de plástico a presión y se marche a su casa. Ah, ¿sí? Pero si esa tapa no encaja milimétricamente,
El muelle del microinterruptor Tamper se queda rozando el límite exacto de conexión. Funciona bien durante unos días, pero con un simple cambio de temperatura ambiente, por ejemplo por la noche, el plástico de la carcasa se contrae unos micrómetros. Madre mía, ¿unos micrómetros? Y el muelle salta. El circuito de 24 horas se abre y a las 3 de la madrugada suena la alarma general del edificio, sin que haya ningún ladrón a la vista. Es un recordatorio brutal de que la física de los materiales también juega su papel en la seguridad electrónica. Para evitar todos estos colapsos, el texto finaliza con tablas de mantenimiento preventivo y normativas que son brutalmente específicas. O sea, no deja ningún margen a la improvisación. Por ejemplo, marca revisiones de relés y uniones cada 3 o 6 meses y pruebas integrales de todo el sistema cada 5 años para los equipos contra incendios. Todo muy pautado. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo la normativa de instalación se apoya muchísimo en la psicología humana frente a una emergencia. Hay reglas de dimensiones y de iluminación que son súper estrictas. Es que, claro, cuando hay un incendio y el edificio se llena de humo, la racionalidad desaparece por completo. El pánico toma el control. Por eso el manual cita exigencias normativas concretas para facilitar la supervivencia. Por ejemplo, te dice que la parte superior de un extintor manual nunca, bajo ningún concepto, puede estar instalada a más de 1,7 metros del suelo. Claro, no se trata de donde quede más estético en el pasillo. Se trata de que cualquier persona, independientemente de su estatura, o alguien que esté agachado en el suelo intentando evitar respirar el humo tóxico del techo, pueda alcanzar el mango y descolgar los 15 kilos del cilindro haciendo palanca con el cuerpo de forma ergonómica. Correcto. Y las especificaciones del alumbrado de emergencia siguen exactamente la misma lógica orientada al pánico. El documento exige que estas luces autónomas proporcionen un mínimo de 1 lux a nivel del suelo en las rutas de evacuación generales. Y para anclar este dato para quien nos escucha, 1 lux es aproximadamente la iluminación que te proporciona una luna llena en una noche completamente despejada. Sí, lo justo y necesario. Es suficiente para no tropezarte con una silla mientras corres hacia la salida de emergencia. Pero el manual añade un matiz crítico, ojo. Justo enfrente de los cuadros eléctricos de distribución o de los equipos de control de incendios, la exigencia salta de 1 lux a 5 lux. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque bajo la luz de la luna llena puedes correr por un pasillo vacío, pero desde luego no puedes leer la etiqueta pequeña de una válvula de presión o distinguir los botones de un panel de control mientras te tiemblan las manos de los nervios. Imposible. Esos 4 lux de diferencia pueden ser literalmente el margen entre lograr rearmar el sistema o que el edificio entero se queme hasta los cimientos. Así es. Toda esta ingeniería está diseñada asumiendo siempre el peor escenario posible, tanto técnico como psicológico. Y tras este análisis, la verdad es que la perspectiva cambia por completo. El objetivo de nuestra inmersión de hoy, para la audiencia que nos pidió este tema, era entender qué hay detrás de las paredes. Y creo que ya no volveremos a mirar una cajita blanca en la esquina del techo como un simple plástico decorativo. Seguro que no. Ahora sabemos que estamos ante un entramado de resistencias eléctricas que mantienen un pulso vital constante, densidades de gases calculadas al milímetro y puertas lógicas diseñadas para no confiar ni en su propia sombra. Hemos analizado cómo los ingenieros han logrado crear una fortaleza física impenetrable. Y sin embargo, y esto es para mí lo más curioso, cerrando este profundo análisis, hay un pequeño párrafo en la documentación sobre sistemas de CCTV, los circuitos cerrados de televisión, que lanza una reflexión final verdaderamente paradójica. A ver. El texto menciona, casi de pasada, que el estado del arte de la seguridad moderna pasa por implementar el control, la visualización de cámaras y la gestión de la central de alarmas a través de Internet. O sea, conectando el cerebro del edificio al router para poder verlo cómodamente en el móvil. ¿Cuál es el peligro que ves ahí? Pues piensa en el contraste. Hemos dedicado toda esta sesión a explorar cómo construir redes físicas increíblemente robustas y supercerradas. Hemos instalado resistencias de 2,7 kiloohmios para evitar que un intruso corte un cable en un pasillo oscuro. Ajá. Hemos blindado cada sirena con interruptores Tamper 24 horas para que nadie la desmonte físicamente con un destornillador. O sea, hemos perfeccionado el mundo material a un nivel enfermizo. Sí. Pero por pura comodidad operativa y por tener acceso remoto rápido, decidimos conectar el panel central a Internet. La reflexión que nos deja este manual de cara al futuro es la siguiente. Al conectar esa central a la red global, no estamos vaciando de sentido toda esa arquitectura de cobre. Le ponemos una puerta acorazada de grado bancario al mundo físico, pero dejamos abierta una ventana invisible en el ciberespacio,
donde ninguna resistencia eléctrica puede impedir que un código silencioso desactive la fortaleza entera desde el otro lado del mundo. ¡Ostras! Es una paradoja escalofriante, la verdad. Blindamos la física al máximo, pero externalizamos el cerebro. Me parece una reflexión increíble para cerrar este viaje por las entrañas de nuestros edificios. Muchísimas gracias a quien nos ha propuesto este material tan revelador. Nos escuchamos en la próxima inmersión.